están? Ya estamos terminando el año, también estamos terminando casi esta cuarta temporada de Revolución Democrática, hoy en su penúltimo programa, casi estamos por cerrar con esta temporada, cuarta temporada que hemos tenido gracias a todas y todos ustedes que nos siguen sugiriendo temas, que nos envían sus comentarios, sus dudas y que se va haciendo más y más grande esta red de Revolución Democrática 2.0. Muchísimas gracias por su preferencia y por hacer este programa su programa, un programa que el Partido de la Revolución Democrática produce para que tengamos esos conocimientos, esas herramientas más cerquita y podamos crearnos un criterio a través y alrededor de todo lo que acontece en nuestro país, que es de gran importancia. Así que muchas gracias y no dejen de compartir este programa, de darle like, de enviarnos sus comentarios y sus sugerencias. En el programa del día de hoy vamos a hablar acerca del agua como un derecho y para ello vamos a tener, como siempre en este programa, a tres extraordinarios panelistas que les voy a presentar a continuación. Vamos a darle la bienvenida a Mayra Ortega Espinosa. Ella es abogada, ingeniera agrónoma con estudios en maestría en ciencias con la especialidad en sociología rural, estudiosa del derecho del agua y el impacto de las concesiones del agua. Además, ella es autora de los libros La privatización del agua y la organización social del pequeño riego. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Revolución Democrática. ¿Cómo está el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Gracias por aceptar esta invitación a este programa. Vamos también a presentarles, por favor, a Manuel Patricio Esteves Neninger. Él fue diputado federal, es químico, biólogo, especialista en desarrollo sustentable, consultor ambiental y coach en formación de líderes sociales. Además, es autor del libro Rebelión y Cambio, el movimiento estudiantil y ciudadano 1967, 1968, 1973. Me da muchísimo gusto, es un placer volverlo a escuchar. Manuel, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, mucho gusto. Saludos a todos. Gracias por estar con nosotros y vamos a presentar también al maestro Martín Bonfil Olivera. Él es químico con estudios en maestría en enseñanza e historia de la biología. Trabaja en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, de cuya planta académica forma parte y donde se ha dedicado a la divulgación científica. Además, es autor de varios libros de divulgación científica y actualmente escribe la columna semanal La Ciencia por Gusto en Milenio Diario y la columna Ojo de Mosca para la revista Cómo Ves de la UNAM. Me da muchísimo gusto que nos haya aceptado nuevamente la invitación para estar aquí en Revolución Democrática. ¿Cómo está el día de hoy? Encantado de estar aquí otra vez con ustedes, muchas gracias. Pues muchas gracias a los tres y qué les parece si comenzamos ya con el programa del día de hoy. Como todos sabemos y los que no saben, pues para eso son estos programas. En la Constitución Política, en el artículo 4 específicamente, se consagra este derecho que tenemos todas y todos los ciudadanos mexicanos a el agua. Tenemos este derecho humano al saneamiento y también en este artículo se precisa el acceso y disposición y saneamiento para consumo personal y doméstico y esto debe ser en base a cuatro aspectos. Debe ser suficiente, salubre, aceptable y asequible. Coméntenme por favor acerca de cada uno de ellos. Es respecto a esto, si es suficiente. Un estudio del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM revela que de 12 a 15 millones de habitantes en México, sobre todo en el área rural, carecen de este líquido, de esta agua potable y de drenaje. Yo quisiera, podemos comenzar por favor con Martín. Coméntanos por favor al respecto. Bueno, yo creo que el reconocimiento de la importancia del derecho a tener agua potable en los sentidos que lo acabas de decir es uno de los grandes logros de la ciencia, fíjate, porque durante muchos años no se sabía que medidas que hoy consideramos elementales de higiene, como lavarse las manos, usar agua y jabón para lavar los trastes, la higiene en las operaciones o de las heridas, etcétera, era fundamental, ¿no? Incluso las grandes epidemias de enfermedades gastrointestinales como el cólera, no se sabía si se transmitían por el aire o de persona a persona hasta que se descubriera que era a través del agua por contaminación fecal. Entonces, el desarrollo de la medicina moderna, digamos, en finales del siglo XIX y el siglo XX, y el reconocer que era vital que todos los ciudadanos tuvieran acceso tanto a agua potable como a drenaje para eliminar los desechos, ha evitado infinidad de enfermedades y muertes a nivel mundial, que yo creo que podría ser uno de los avances médicos científicos más importantes de los últimos siglos.
Muchas gracias, Químico Martín. Licenciada Mayra, usted coméntenos al respecto. Otro elemento que comentábamos acerca de estas cualidades que debe de tener el agua es que debe de ser saludable, es decir, potable, que no esté contaminada, que esté libre de microorganismos, porque pues hay algunos que son dañinos para la salud. En este mismo estudio del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, nos dice que aproximadamente por ahí así del 30% de quienes sí reciben este vital líquido no tienen ni cantidad ni calidad suficiente. Yo quisiera preguntarle, Mayra, si el agua que consumimos es saludable o no. Realmente el punto de la calidad del agua es uno de los grandes retos para el Estado. O sea, más allá de lo que se tiene en el marco jurídico, que para el caso de nuestro país le queda corto a lo que da la observación general número 15, pero sí hay que precisar que en su mayoría tiene agua de buena calidad, que no se ha podido cubrir ese gran aspecto, y sobre todo que existen todavía poblaciones en donde el agua que tienen no es potable, sino tal cual a veces es agua corriente que van consumiendo, ¿no? Ok, y entonces vamos a decir que donde apenas alcanza a llegar el agua, pues no llega con la calidad necesaria para que fuera saludable para quienes la reciben, pues dándole eso, adjudicando lo mismo a las tuberías, a la estructura mediante la cual llegara el agua, eso entiendo. Patricio Esteves, por favor, coméntenos. Según la OMS, la fuente del agua debe encontrarse a menos de 10,000 metros del hogar y el tiempo de desplazamiento para la recogida no debería de superar los 30 minutos. Yo quisiera saber si eso en nuestro país pues realmente sucede y si el agua es accesible. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Yo creo que el problema del agua hay que verlo un poquito más amplio que como se maneja en las preguntas del programa, con todo respeto. Yo creo que el problema del agua, en primer lugar, esto del derecho humano del agua universal, viene de una reunión de la ONU en 1977, como un gran logro, un gran paso adelante como concepto, como meta, como un objetivo. Sin embargo, debo decir que en América Latina y México, pues no es la excepción. Falta mucho por hacer en materia de los 4 conceptos, incluyendo el de la distancia que tú mencionas. Porque les falta un gran concepto ordenador, que es la sustentabilidad de los recursos hidrológicos, hídricos o hidráulicos o como les quieran llamar. El agua no se maneja bien en México desde hace mucho tiempo y ante el aumento de la población, ante el aumento de los habitantes por kilómetro cuadrado en el campo y en la ciudad y sobre todo en las grandes megápolis como la Ciudad de México y toda la zona conurbada del Valle de México, hay muchos problemas muy serios, muy graves, que no se están pensando por parte de los gobiernos en soluciones de ese tamaño. Y yo si quieren aquí la dejo, pero yo creo que falta el concepto de sustentabilidad de las cuencas hidráulicas, hidrológicas del país, que es de donde finalmente se toman las fuentes de agua y las plantas tratadoras, potabilizadoras. Yo creo que deja mucho que desear lo que hasta ahorita hemos logrado, sin que esto quiera decir que no es una meta importante, un grado de avance el que se ha logrado con respecto a como estábamos antes de la época de la Revolución Mexicana, por ejemplo. Pues, ¿qué les parece si después del corte que vamos a hacer en un momento podemos continuar comentando justamente acerca de este y más temas sobre nuestro tema principal del programa del día de hoy, que es el agua como un derecho? Vamos rápidamente a un corte. Por favor, continúen compartiendo y comentando este programa. Recuerden que nos pueden encontrar a través también de la plataforma de YouTube, por si no alcanzaron desde el principio, por si se perdieron el programa pasado, por si se pierden y no lo pueden ver porque están muy ocupados, ocupadas. Recuerden que también en la plataforma de YouTube, así como en Facebook, se quedan guardados y todos los demás programas con sus respectivas temporadas. Esto es Revolución Democrática 2.0. Yo soy Gabriela Juárez. Ahorita regresamos.
es bueno que se considere un derecho humano. Así es. Bueno, la vida es un derecho humano, el derecho a la vida, y sin agua, pues no hay vida. Entonces, claro, y entre otros derechos humanos, creo que sí, efectivamente, por ejemplo, el agua y un medio ambiente sano y saludable debería de ser un derecho humano explícito. Está implícito como entre los derechos humanos que tenemos es el derecho a la salud y el derecho al bienestar, pero no está de forma explícita que el derecho al agua y a un medio ambiente sano. Y, por ejemplo, la OMS considera la salud, y ese sí es un derecho humano, como el estado de bienestar no nada más físico, sino también emocional y mental. Y para tener ese estado físico, emocional y mental bien, necesitamos tener un medio ambiente sano, incluyendo, obviamente, el agua. Es claro, el agua tiene que ser un derecho humano, va implícito, pero debe ser explícito. Ya estamos de vuelta, ya ven, así de rápido estamos ya con ustedes en Revolución Democrática, porque hay que aprovechar, muchachos, ya es el penúltimo programa de esta temporada y hay que exprimirla al máximo este programa y el programa que sigue, que ya es el último, porque vamos a tener que preparar muchos más temas y materiales para las temporadas que vengan, porque gracias a ustedes permanecemos aquí en Revolución Democrática haciendo lo mejor que podemos como producción. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a continuar con el programa y qué tal si ahora comenzamos con Mayra. Mayra, por favor, coméntanos. El agua y los servicios e instalaciones de acceso deben ser asequibles pues, para todos, ¿no? El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sugiere que el coste del agua no debería superar el 3% de los ingresos de un hogar. Yo quisiera que tú nos dijeras si realmente en México el agua es asequible. Para responder a eso, yo creo que tendríamos que entrar primero a la forma en la que el derecho al agua se reconoció en México y que en México realmente sigue siendo un derecho indeterminado, cuya ejecución para que el Estado no reconozca ese derecho, pues sigue siendo también indeterminada, ¿no? Eso conlleva a una política hídrica que dificulta que todas las personas puedan tener agua y que la puedan tener a un costo asequible o incluso de manera gratuita, ¿no? Muchísimas gracias. Maestro Esteves, ¿usted qué opina al respecto de eso? ¿No es asequible el agua en nuestro país? Insisto, el agua en nuestro país no se maneja de una manera adecuada desde el punto de vista de la sustentabilidad. Hay conflictos permanentes en toda la República Mexicana por falta de agua dentro de los conceptos múltiples de uso del agua, ya sea para uso agrícola versus asentamientos humanos, o ya sea dentro de los fondos legales de los ayuntamientos. Hay muchos conflictos de falta de agua en toda la República Mexicana. Sería una gran mentira decir que vamos muy bien en materia de los servicios, de hacerlos accesibles, asequibles. Y eso del costo, pues yo creo que es un debate abierto todavía. Yo creo que habría que mirar por ahí el Foro Mundial del Agua que hubo aquí en la Ciudad de México en el 2006. Todas las ponencias que ahí se discutieron fueron muy importantes, en donde no se llegó a ningún acuerdo respecto a si el organismo rector, el organismo administrador del agua, en este caso la CONAGUA a nivel federal, y las comisiones o juntas de agua locales en los estados y en los municipios, habría que ciudadanizarlos más y darle mucha participación a los actores. Por los actores incluye a la ciudadanía y a los sectores productivos, sean del sector privado o sean de la industria o sean de cualquier otro nivel. Yo creo que hace falta una profundísima reforma y ahorita en una de las preguntas que nos vas a hacer está en relación a la nueva ley de aguas que ya lleva como 3 sexenios congelada y que no se ponen de acuerdo los distintos corrientes de los partidos. Ese es un tema muy candente, muy importante y no podríamos decir que es simplemente un asunto de costo por litro, por metro cúbico. Yo creo que necesitamos hacer una
una retirada estratégica de lo que hasta ahorita hemos hecho y plantear una verdadera transformación, una revolución hidráulica de principio a fin, desde donde se captura el agua en las cuencas hasta donde se consume. Y ver las cuencas como un todo y no ver fragmentadamente un problema que no lo es, porque el agua no es un fragmento, es algo cambiante, universal, holístico, global, que se transforma constantemente de los 4 estados de la materia. Entonces yo creo que la técnica y los ordenamientos jurídicos son insuficientes hasta ahorita para manejar de una manera superior el asunto del agua. Muchísimas gracias, Patricio Esteves. Martín, nuestra Constitución, como también ya está comenzando también a comentarnos Patricio, señala en el que el Estado debe hacer garante este derecho y que la ley va a definir las bases, apoyos y modalidades para el acceso y el uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, por supuesto que estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas, los municipios, así como la participación, claro, de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Yo quisiera preguntarte, yo creo que es una duda que le genera a gran parte de la ciudadanía. Si el agua es un derecho establecido en nuestra Constitución, ¿no debería ser gratuita su distribución? Y esto estas dudas surgen porque, bueno, pues hay mucha gente que cuando no paga este servicio, le cortan este suministro, le cortan el agua y pues es simplemente porque no tiene para pagar. ¿El Estado debería o no garantizar que todos los mexicanos tuviéramos el uso y el goce de este derecho? ¿Debe ser gratuito? ¿No debe ser? ¿Tú qué opinas, Martín? Bueno, yo de ninguna manera soy especialista en temas legales, ni de derechos, pero sí creo que, bueno, todo el mundo está de acuerdo en que algo tan básico como el agua debiera ser un derecho gratuito, ¿no? Bueno, es ya un derecho reconocido, pero sería muy bonito que pudiera ser gratuito. Lo que pasa es que en el mundo real es muy difícil que un país como México y muchos otros países pudieran hacer gratuito el agua porque su distribución es muy cara, su distribución y su procesamiento, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice mi colega químico Esteves, ¿no? Que el problema no es solo el agua, sino su sustentabilidad, porque eh, el crecimiento de la población, el aumento de la demanda de agua, está creciendo y además estamos enfrentando la crisis climática producto del calentamiento global que va a causar mayor escasez de agua conforme avance este siglo. Se calcula que para 2050 el área de territorio árido en México va a haber avanzado mucho más al sur. Entonces va a haber mucho menos tierras fértiles, mucho menos tierras donde se puedan, por ejemplo, criar vacas lecheras o ganado. Va a empezar a haber más problemas de los que ya estamos viendo en algunos estados como Chihuahua respecto al agua, que quizá también en parte estos problemas políticos que han surgido también en parte surgen por mala información, ¿no? Porque quizá el gobierno no está proporcionando la información para que la gente sepa qué implica que se cumplan o no los acuerdos con Estados Unidos, etcétera. Pero sin duda, la crisis de agua no va a disminuir, va a ir aumentando y se prevé que en este siglo va a haber a nivel internacional incluso migraciones y guerras por el agua. Entonces, si no cambiamos la cultura de los ciudadanos a nivel nacional y a nivel global para reconocer el problema de sustentabilidad y de conservación del agua, vamos a tener graves problemas. Así es, y justamente entrándole un poquito a ese tema, Mayra, usted es autora de este libro, La privatización del agua, donde nos habla justamente un poquito acerca de las concesiones de este vital líquido. Yo quisiera preguntarle si el agua es una mercancía. Para esa pregunta en particular, debemos de decir que la propietaria originaria del agua es la nación, ¿no? La nación le otorga a los particulares o le otorga a sociedades, ya sean mercantiles, agrarias, civiles, demás, la capacidad de administrar y usar el recurso a cambio de un pago. He ahí el truco de las concesiones que hacen o que pudieran permitir que el agua se hiciera una mercancía. Porque cuando tú pagas una concesión,
Lo que estás pagando en realidad es el derecho a explotar, pero no estás pagando el agua. Pasa lo mismo con las concesiones mineras. Pagas el derecho a explotar una mina, pero no pagas el oro que extraes o los metales preciosos que estás extrayendo. Y es ahí cuando el agua, al sacarse de su ciclo natural y apropiarse, permite que se convierta en una mercancía que puede ser incluso vendida, ¿no? Y que además se genere una ganancia exorbitante a través de embotelladoras del agua y demás. O sea, el truco para la privatización está justamente en la figura legal de la concesión, porque esa figura nos permite la mercantilización del agua y la reducción del papel del Estado en la adecuada distribución del agua. Muchísimas gracias, Mayra. Yo quisiera también, si ustedes me lo permiten, escuchar qué opinan, quién nos está viendo. Escríbanos, por favor. ¿Y cómo? Hombre, otra vez ese paciente, no puede ser el paciente de siempre. Ya saben que siempre nos llega a interrumpir, hasta parece que tiene cronómetro y tiene agenda con nosotros, porque todos los programas nos llega este paciente con absoluta y total gravedad. Aquí ya no sabemos ni qué decirle, ni qué hacerle, porque híjole, no vemos ni por dónde. ¿Qué les parece si me acompañan los tres? Ayúdenme, por el amor de Dios, yo ya no sé ni qué más hacerle a este paciente. Está con nosotros nada más y nada menos que el país. Imagínense ustedes, en el quirófano de Revolución Democrática, que ahora resulta que ninguna reforma le acomoda y nomás no puede repartirle agua a todo el cuerpo y a todos los ciudadanos. ¿Qué se tendrá que hacer con este paciente? Ustedes también ayúdenme, por favor, y acompáñenme al quirófano de Revolución Democrática. Neumonía típica, neumonía típica, neumonía... ¿Este no era el paciente de la otra vez? No. Avísenme, hombre. Bueno, guárdeme porque nos va a servir para el otro paciente. Enfermera, por favor. Ahí se los encargo que me los guarde. A ver, cuéntenme, ¿qué tiene este paciente? Una insuficiencia crónica del agua. Híjole, no tenemos agua ni aquí en el baño y ustedes quieren que yo le ayude a este paciente. No. Ustedes sí me ponen el asunto más difícil. Mineral. ¿Cómo que agua mineral? Hombre, eso guárdelo para su fiesta de al rato. Por cierto, yo llego como a las 8, ¿eh? ¡Ay! Aquí están todos, por favor, avísenme, caramba, ustedes no me avisan. Gracias, doctores, por estar conmigo, por llegarme a salvar, porque este paciente, yo pensé que era el de siempre, ya le había yo puesto neumonía típica, haya sido como haya sido, pero resulta que no, que este paciente trae una insuficiencia crónica de agua, ya no sé qué hacerle, porque pues... La verdad sí, lo veo canijo. Ahora, ¿con qué se va a lavar las manos para lo del COVID, caray? ¿Cómo le vamos a hacer ahí? Una cosa con la otra se nos va a venir a complicar bien feo. Doctor Martín, ¿qué hacemos con este paciente? Pues mire, yo recomendaría para empezar una transfusión de anticuerpos contra la politización del tema de la deshidratación que sufre este paciente y de la mala distribución del agua en su cuerpo. Y después unos buenos fomentos de cultura del agua, porque eso es algo que se ve que le hace mucha falta todavía. Sí, así es, y fíjese que además de traerla media contaminada, trae bichos, pero también trae unos bichos que también andan ahí en la legislatura y ese tipo de bichos no se los vamos a poder quitar al agua, ¿eh? Yo creo que sí vamos a tener que cortar de tajo esto para volver aquí a reestructurar. ¿A usted qué opina, doctor Manuel? Bueno, yo creo que si el diagnóstico es que trae insuficiencia de agua, si ya le hicieron el análisis de sangre y de orina, de cómo andan sus electrolitos, no sé, supongo que anda muy bajo. Entonces hay que darle una transfusión, así, y además de la no politización, sino de la ciencia que debe de conocer para manejar bien el problema, en donde esté equilibrado todos sus electrolitos, el sodio, el potasio y todas las demás cosas. A lo mejor tomó mucha Coca-Cola en el norte, allá en la sequía, en Chihuahua y en Sonora, y a lo mejor tomó agua mezclada del drenaje allá en Tabasco, ahora que hubo inundaciones. Agua de bautismo. Y trae agua de bautizo, dice aquí. Una desintería a todo dar. No, Entonces, yo creo ¿quién que sabe? sí. A lo mejor anduvo de paseo por todo el país y allá pescó una bola de cosas. Híjole, pues a ver, enfermera, por favor, anóteme. Y a lo mejor si no se alivia de salida le dan un tequilazo o un mezcal para ver si se le matan los bichos.
No venía yo preparada, no crean que yo el ahora que tequila va a ser lo día guardo, 12 ¿eh? de diciembre. No vayan a sacar mi tequila de mi cajón, ese es para esto, porque yo era para una tarea, por eso lo tengo ahí guardado. Gracias por la recomendación, doctor. Doctora Mayra, escuchando estas recomendaciones, ¿cómo más usted me recomendaría ayudar a este paciente? No, pues mandarlo a casa a reposo, que piense un poco sobre la nueva ley, que busque otros expertos, o sea, gente especialista en leyes, en desarrollo ambiental, en desarrollo sustentable, y pues para no andarse con remedios que ya vio que no le andan funcionando. Pues a ver si hace caso este paciente, caray, porque ya ve que se le dijo, quédese en su casa, pero no. Se tiene que salir y desobedecer, y ya ve que luego llegan por ahí uno que otro mesías que ahora resulta que hasta quiere separar el agua como en la Biblia, y no, hombre, pero se le dijo. Bueno, no vamos a ganar nada con regañar a este paciente, yo creo que más que otra cosa hay que ponerle atención. Hay que ver si le sube el agua al tinaco, porque como que ya no piensa, no está consciente de lo importante que es el agua y lo que tenemos que cuidarla para seguir sobreviviendo en este mundo. Hay que generarle más conciencia ahí en el corazón, como que yo creo que enfermera, anótele, hay que ponerle algo para que también le entre ese sentimiento de que el agua es importante, es vital y holística también, como nos lo comentó el doctor Manuel. Así que vamos a ver con todas estas recomendaciones qué más podemos hacer por este paciente. Yo les agradezco a los tres que me hayan venido a ayudar, porque aquí yo ya tengo mis documentos, pues por cualquier pacientito que se presente, ¿verdad? Con neumonía típica, haya sido como haya sido, estos pacientes aquí van a salir adelante, y yo creo que este también. Muchas gracias a los tres por ayudarme, y gracias a todos y todas ustedes que nos ayudan. Síganos mandando sus recomendaciones y sus recetas aquí, Operación Política. Vámonos de regreso al estudio para escuchar las conclusiones. Ya estamos de regreso, híjole, no, hombre, les juro que yo un día de estos voy a ser la que se quede ahí en la plancha de tanta preocupación y de tanto susto que nos mete este paciente. Ustedes, por favor, continúen enviándonos sus recomendaciones. Nada, no nos vayan a mandar, por favor, menjurjes y remedios y que caldito de pollo y tenme aquí y que un detente y etcétera, etcétera, porque ya saben que eso aquí no ha funcionado ni funcionará. Así que, por favor, coméntenos sus sugerencias para este paciente de Revolución Democrática. Llegamos ya a la recta final del programa del día de hoy. Recuerden que estamos en el penúltimo programa, nada del cierre de esta cuarta temporada, por lo que les pido que sigan compartiendo y sigan comentando estos programas. Comencemos este segmento, si les parece bien y si le parece también a Patricio. Vamos a comenzar ahora contigo en este último bloque. Está a debate, como ya comentabas hace un momento, en la Cámara de Diputados, una nueva Ley General de Aguas, para cuya formulación se realizaron decenas de foros sobre agua y se presentaron al Poder Legislativo una iniciativa ciudadana y varias iniciativas partidarias. Pero pues nomás no se ha logrado un consenso sobre el manejo de las concesiones y la administración del sistema de agua, porque pues hay quien propone que se desaparezca la Comisión Nacional del Agua, mejor conocida como Conagua, lo que todos conocemos así como Conagua, y que la administración esté a manos de la ciudadanía, mientras que otros tantos pues señalan que la ciudadanización del sistema de agua es anticonstitucional, porque pues este manejo de recursos hídricos le corresponde al Estado. ¿Tú qué opinas, Manuel? Coméntanos algo al respecto. Yo he participado en algunos de esos foros en esta legislatura y en anteriores. Y para mí no se puede ir a los extremos de ciudadanizar y dejar al margen al gobierno, ni tampoco a los sectores productivos privados de las distintas ramas de la economía. Solamente este problema se va a resolver si hay una conjunción de esfuerzos, una sinergia de voluntades y de inversiones del sector privado, el sector público y los actores diversos de la ciudadanía. Y desde luego, en la nueva ley de aguas, tendrá que haber mecanismos de democratización por los contenidos nuevos que debe de tener la ley de aguas, que implican muchas cosas que no se están manejando, insisto, de manera adecuada por varias décadas. Y quiero mencionar simplemente la reorganización completa del sistema a partir del concepto de cuencas hidrológicas, desde donde nacen hasta donde terminan, ya sea desembocando en el mar o que sean cuencas cerradas. Y evitar una serie de acciones paralelas
que con respecto a la naturaleza cada día las olvidamos más. Mientras más deforestación y más desertificación, como decía el compañero hace un momento, siga habiendo en el país, menos agua va a haber para uso múltiple, incluyendo el consumo humano directo doméstico. Y estamos dándole en la torre a los bosques por muchas razones. Las mineras están creando grandes problemas de contaminación de metales pesados. En el estado de Sonora todavía hoy sale una publicación de la UNAM en donde reitera la gran cantidad de metales pesados, básicamente arsénico, plomo y otros, en el caso del río Sonora, que no se ha resuelto para nada. En las montañas de Sinaloa sucede lo mismo con las mineras. Aquí en el Valle de México es una verdadera fuente de contaminación en las cuencas que salen y entran al Valle Metropolitano, etcétera, etcétera. Hay casos de estudio muy interesantes que se deberían de tomar en cuenta, que no sé si los estarán tomando en cuenta la actual legislatura. Si todo se va a ir por el mayoriteo de la mayoría, pues quién sabe los contenidos si vayan a ser los adecuados. Porque ese ha sido el error que se ha cometido en otras legislaturas anteriormente con respecto a otros temas relacionados. Se ha olvidado que el agua y el ser humano son parte de la naturaleza. No se puede ver esto como sistemas fríos o jurídicos o técnicos. Tiene que verse desde un punto de vista, insisto, holístico, de la biosfera como un todo, porque se ha previsto desde 1979 la escasez de agua a nivel mundial y es un hecho que esto está ocurriendo. Y más ahora con el cambio climático. El cambio climático va a seguir produciendo sequías extremas en las partes nortes del país y grandes inundaciones como la vergüenza mundial que fue el caso de Tabasco de hace unos días, que ahí se han tomado medidas totalmente equivocadas por los cuales se están pagando las consecuencias hoy. Hay muchos ejemplos. No podríamos dejar esto en un debate meramente técnico o político de las fracciones parlamentarias. Yo insisto en una revolución completa de carácter hidráulico en nuestro país. Entonces, pues eso es lo que yo pienso con respecto a esta iniciativa que está ahí yo creo que ahora no se va a detener porque la planadora a lo mejor decide aprobarla como esté. Quién sabe cómo venga, yo no la conozco realmente. Pero hago votos porque sea una verdadera transformación adecuada a las condiciones de nuestro país. Pues me sumo a los votos también, yo espero que también sea benéfico. Martín, ¿tú qué propones? ¿Qué crees que debería de tener esta ley para que realmente el derecho en nuestro país sea una realidad y no una utopía? ¿Tú qué crees que debería traer esa ley? Bueno, mira, como te repito, no soy experto en el tema del agua, pero sí creo que es muy grave, como dice mi colega químico, que se politice el tema, ¿no? Yo quiero pensar que la ley que se está presentando fue asesorada por expertos, ¿no? Por expertos en todas estas materias relacionadas con el tema hidráulico, desde hidrólogos hasta geólogos, hasta políticos, hasta economistas. Y si tiene carencias o errores, a lo mejor todavía hay oportunidad de corregirlos. Lo malo es que el actual gobierno tiende a despreciar la opinión experta y tiende a imponer por medio del mayoriteo propuestas que le convienen antes que nada políticamente, ¿no? Pero a veces lo que conviene políticamente a un partido en el corto plazo no es lo mejor para el país y para sus ciudadanos en el mediano o en el largo plazo. Así que yo lo que esperaría es que estén abiertos a corregir y mejorar si es que lo necesita esta iniciativa, porque si no va a haber la que corregir después, ¿no? O sea, inevitablemente los problemas son reales y no se van a poder evitar, y si la ley que se está presentando, como muchas otras leyes que se han presentado, como por ejemplo la de ciencia y tecnología, tiene carencias o tiene sesgos ideológicos partidistas, pues va a ser una mala ley y va a haber que corregirla. Pero pues cruzo los dedos desde un poco desde la ignorancia, porque confieso que no conozco la ley, y aunque la leyera probablemente no tendría los elementos para criticarla,
pero quiero pensar que no sea tan mala porque es un problema realmente fundamental, mucho más importante que darle a la población acceso a internet o a muchas otras cosas que también son vitales. El agua es mucho más vital porque el agua tiene que ver con la subsistencia y con la salud. Sí, no, ya digo, en el país no han privatizado el oxígeno porque no se puede, pero pues esperemos que eso no sucediera, ¿verdad? Y que sí esta reforma, esta nueva ley, pues no salga como las administraciones anteriores, que pues tampoco sirva para nada y que nos deje parados en el mismo lugar. Ojalá yo también cruzo, porque por lo menos haya un avance. Mayra, ¿tú qué propones? ¿Qué piensas acerca de esta ley? ¿Qué debería suceder para que fuera una realidad, que avanzáramos y no nos quedemos varados en el mismo lugar? Esa nueva ley debería de incluir también una forma efectiva de delimitar cómo se van a transmitir los derechos, el cómo se están transmitiendo esas concesiones que están regidas por el derecho administrativo. Debe incluir la capacitación para el uso eficiente de los recursos naturales, del agua especialmente, y sobre todo el pleno reconocimiento de los usuarios, haciéndose la diferenciación de acuerdo a su condición, porque no es lo mismo que te den una concesión para el pequeño riego agrícola o para la pequeña producción agrícola, donde el agua es un elemento para potenciar la producción, a que te den una concesión para el embotellamiento, donde el agua es el elemento para generar una utilidad, ¿no? Entonces, esa diferenciación debe de hacerse en cuanto a la propia naturaleza de los usuarios. Ahí está una recomendación para que los legisladores que nos estén viendo y por lo menos los que le corresponde a este partido tomen nota de qué debe de suceder para que por favor podamos avanzar en este sentido. Lamentablemente yo sé que es la parte que menos les gusta a quien nos ve y pues también a una servidora. Llegó el momento del programa. Ya llegamos a las conclusiones, por lo que les voy a pedir me regalen una conclusión a manera también de cierre para este programa del día de hoy. Martín, podemos comenzar contigo. Yo creo que habría que fomentar una cultura del agua entre nuestros ciudadanos, nuestros tomadores de decisiones, nuestros empresarios, nuestros gobernantes, nuestros políticos, entendida en toda la extensión de la palabra, es decir, los aspectos hídricos, políticos, sociológicos, para que sepamos la importancia que tiene el agua para nuestro país. Muchísimas gracias. Manuel, por favor, sus conclusiones. Las voy a enumerar simplemente por el tiempo. Reorganizar las cuencas hidrológicas, como lo he dicho anteriormente, y que funcionen de manera sustentable en base a consejos de cuenca democráticos y mixtos, sector privado, sector gobierno y actores ciudadanos. Y dentro de estas reorganizaciones se debe de evitar la erosión del suelo, la deforestación y el arrastre de materiales sólidos a los sistemas hidráulicos, porque la erosión es producto de la deforestación y se tienen que hacer obras masivas, millones de obras de contención de aguas broncas, de aguas rápidas, como gaviones, trincheras, zanjas y muchas otras obras que están en el manual de la CONAFOR de cómo conservar el suelo. Suelo, agua y sistemas hidráulicos son una misma, son parte de la misma ecuación. Y aumentar la reinyección de los acuíferos. Aquí en la Ciudad de México sabemos que hay un déficit absolutamente creciente, insalvable, de déficit del acuífero subterráneo de donde se surte la ciudad. Pero hay que aumentar la percolación de manera deliberada y no se está haciendo y no se está pensando hacer de una manera masiva como se requiere. Captar el agua de lluvia en ese sentido para no mezclarla con el agua de drenaje ni el agua residual. Y desde luego propongo 3 casos de estudio. Volver a estudiar el caso de la cuenca del río de Sonora, que sigue, como lo dije hace un momento, completamente contaminada y creando graves problemas de salud a la población. Revisar todas las concesiones mineras y sus derechos de agua, como lo mencionó la compañera hace un momento. Y sobre todo, otro punto final, buscar en la Cámara el mecanismo para homologar a niveles de los estándares internacionales
las normas oficiales mexicanas en materia de residuos tóxicos, sean metales pesados u otros, en todos los lechos de desecho de las cuencas que sigue ocurriendo en todo el país. Esos son los puntos de mis propuestas. El mecanismo, si serán a través de la Ley General de Aguas o de cualquiera otra, pues eso es un asunto que habrá que seguir trabajando. Pero los contenidos que yo veo son estos. Y creo que esto lo manejo yo como el concepto de una gran transformación, una gran revolución hacia la sustentabilidad de nuestras cuencas hidrológicas. Y más, insisto, en el contexto del cambio climático, que nos está dando sorpresas de los llamados fenómenos extremos en nuestro país, y eso va a seguir. Entonces, todas nuestras herramientas que tenemos hasta ahorita son insuficientes para hacerle frente al problema. Yo insisto, es mucho más grave que lo que los políticos en general lo están planteando. Pues Gracias. yo creo que debemos de regresarte, por favor, al Congreso, Manuel, porque tus propuestas son muy buenas y estaría genial que las dejaras allá. Algo, por favor, para regresarte al Congreso. Muchísimas gracias por ese gran cierre. Mayra, por favor, también regálanos tus conclusiones para el cierre de este programa. La conclusión va dirigida a los ciudadanos. En general, los ciudadanos deben de saber que la propia legislación tiene los mecanismos para las defensas del derecho al agua, o sea, con lo poco que se tiene, contando que es un derecho indeterminado, pues existen los mecanismos dentro de la legislación, de que no solamente es un derecho, sino es una obligación del Estado, pues proveer el agua en cantidades idóneas para el uso doméstico y personal, y que existen incluso los mecanismos que se están ya intentando en otros países, que son justamente las acciones colectivas, ¿no? Para que ese derecho pueda ser ejecutado. Muchísimas gracias, Mayra, de verdad, por tu participación, por este cierre. No tengo más que agradecerles porque ya se nos ha terminado el tiempo. Espero volverlos a ver nuevamente aquí en Revolución Democrática. Les agradezco muchísimo su participación. Manuel, como siempre, es un placer y un gusto tenerte aquí en el programa. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy. Gracias a ustedes. Martín, saludos, qué gusto que nos hayas aceptado nuevamente la invitación. Esperemos que sean muchas más también aquí en Revolución Democrática. Gracias. Gracias por invitarme, se aprende mucho en estos programas. También nosotros aprendemos muchísimo de todos ustedes. Mayra, un placer, bienvenida a Revolución Democrática, que sea la primera de muchas más. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. De verdad, gracias a los tres, los veo en la próxima y muchísimas gracias también a todas y a todos los que nos están viendo, quien comparte, quien comenta este programa, porque finalmente ustedes son los que hacen. También el equipo maravilloso de producción que tenemos aquí en Revolución Democrática, a quien siempre le doy las gracias porque no se ven, están detrás de todo esto, pero son parte fundamental de este programa. Muchísimas gracias, yo los veo en el último programa ya de esta temporada, los veo el próximo jueves aquí en Revolución Democrática 2.0. Yo soy Gaby Juárez, hasta la próxima.